¿Qué tal? Yo soy Lalo y hoy vamos a continuar con el estudio de ciertos tipos de conjuntos que vamos a poder analizar en los conjuntos RN y cómo van a tener estos como una implicación en algunos resultados que vamos a ver posteriormente. Entonces, la noción que vamos a platicar hoy es la noción de los conjuntos conexos que podemos construir en RN. Entonces, la noción de que es un conjunto conexo va a tratar de rescatar que sean conjuntos que estén bien pegados, o sea, que no haya como muchas partes ahí separadas del conjunto. Pero para definir bien eso es más fácil hablar entonces de la disconexión, o sea, de que sí haya pedazos diferentes y definir que algo va a ser conexo, diciendo que no es esta cosa disconexa. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a hacer la definición de, en primer lugar, qué va a hacer que algo esté como separado. Entonces, vamos a decir que dos conjuntos de dos subconjuntos de Rn están separados si se cumple la siguiente cosa. Si cuando me fijo en la cerradura de a la hora de intersectar con B, esto es vacío. Y cuando hago también la cerradura de B y la intersecto con A, esto es vacío. ¿Por qué tomamos cerraduras? Porque de alguna manera queremos que estas separaciones sí sean como separaciones medio reales. ¿En qué sentido digo esto? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos el intervalo 0,1, hablando nada más en el caso de R, pues podríamos pensar en el intervalo de 0 hasta un medio abierto y luego en el intervalo cerrado de un medio hasta 1. Entonces, aunque el intervalo 0,1 sí se ve como cerrado y además se ve así como completito, como que está hecho de solo una pieza, si esto fuera el conjunto A y esto fuera un conjunto B, justamente la partición de este intervalo en dos subintervalos, pues al final y al cabo estos son conjuntos ajenos y entonces como que podríamos decir que sí tiene dos partes, ¿no? Pero en realidad estamos haciendo trampa porque como que las dos partes de todas maneras se están pegando mucho aquí. Que con la noción de puntos de acumulación que ya vimos, lo que sucede es que hay como puntos de acumulación que pertenecen tanto a A como a B. Entonces eso es lo que hace que realmente como que no hay una separación real, ¿sale? Entonces por eso es que definimos la noción de separación con la condición de que no solo vayan a ser ajenos los conjuntos, sino que además cuando cierras uno, cuando haces la cerradura de uno, eso va a ser ajeno al otro y también viceversa. ¿Sale? Que en el caso para este intervalo, por ejemplo, imagínense ahora no teníamos el intervalo completo, sino que teníamos el intervalo sin el un medio, ¿no? Entonces ahí había un hoyito. Entonces en este caso sí podríamos haber pensado en el intervalo abierto desde 0 hasta un medio y en el intervalo abierto desde un medio a 1. Y entonces ahí cuando haces la cerradura, todavía no lo hemos demostrado, pero cuando haces la cerradura del intervalo abierto por la derecha te va a dar el cerrado y eso sí no le pega a esta parte y también viceversa. Entonces como que ahí sí hay dos conjuntos que sí se paran bien en esta definición con las cerraduras, ¿no? Entonces, esa va a ser la buena noción para decir que dos cosas están separadas, ¿va? Justamente con eso vamos a evitar que, aunque sean conjuntos ajenos, como que sí estén separando bien, porque si nada más fueran ajenos, podría ser que tuvieran ahí unos puntos de acumulación común y entonces como que realmente estaban muy pegadas las cosas de todas maneras. Sale. Entonces, la definición de nuestro conjunto que va a ser disconexo va a ser la siguiente cosa. Si tenemos un subconjunto de los de R a la n, entonces vamos a decir que A es disconexo si existen conjuntos B y C, también subconjuntos de Rn, tales que el A
está contenido en la unión de estos dos, en B unión C, y además B y C están separados. Están separados según la definición que acabamos de platicar. ¿Sale? Entonces esa va a ser nuestra definición de un conjunto disconexo, o sea que no está conectado bien entre sí las cosas. Y depende fuertemente de esta definición de que haya conjuntos que separan, ¿sale? Y además debe de pasar que esos conjuntos que separan deben de estar cubriendo a nuestro conjunto original. ¿Ok? Bueno, entonces como acabamos de ver en el ejemplo anterior, que dos conjuntos sean ajenos no es suficiente para que vayan a estar separados en esta definición de la cerradura, que no sea ajeno con el otro y también viceversa. Pero para ciertos tipos de conjuntos sí va a ser equivalente que dos conjuntos sean ajenos a que estén separados. Entonces esa proposición la vamos a demostrar primero para que justo cuando tengamos a veces el escenario en el que queramos separar, si sabemos que estos conjuntos con los cuales estamos separando van a tener esta propiedad, va a bastar con que probemos que sean ajenos. No vamos a necesitar hacer la condición extra de cerrar uno y ver si la intersección con otro es vacío. Entonces la proposición dice lo siguiente. Supongamos que tenemos dos subconjuntos de los reales a la n. Y entonces la primera cosa va a ser, si B y C son abiertos en el sentido que ya hemos estado dialogando de videos anteriores, entonces sí es equivalente que B y C estén separados a que sean ajenos. Si solo sí, B intersección C es el vacío. Y por otro lado, también, si son cerrados, va a ser equivalente a que están separados a que sean ajenos. Sale. Entonces B y C están separados. Sí, solo sí. B intersección C es distinto del vacío. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta prueba? Pues vamos a hacer primero la prueba para el caso en el que B y C sean abiertos. Y va más o menos de la siguiente manera. Como B y C son abiertos, en particular al ser B abierto, ¿sale? Su complemento pues debe de ser cerrado. Entonces B complemento es cerrado. ¿Sale? Bueno, y también va a pasar lo mismo para C complemento. Entonces esto va a pasar nada más de la condición de que B y C son abiertos en este caso. Entonces como queremos probar un sí solo sí, pues vamos a hacer ambas implicaciones. Entonces primero vamos a hacer la ida. La ida es si están separados, entonces B y C son ajenos. Eso va a ser medio sencillo. ¿Por qué? Si B y C están separados, en particular, que podemos usar esto, ¿no? B cerradura intersección C es vacío. Este va a ser como el caso fácil de esta equivalencia. Entonces esto es vacío. Pero justamente como B está contenido en B cerradura, pues entonces B intersección C debe estar contenido en B cerradura intersección C, pero esto es el conjunto vacío, entonces el único subconjunto del conjunto vacío es el mismo. Entonces esto implica que B intersección C también tiene que ser vacío, ¿sale? Y entonces ya, si son ajenos. Y de hecho esto siempre se vale en realidad. Si tengo dos conjuntos que están separados, pues deben de ser ajenos. Y es esta demostracióncita, ¿no? Entonces el interesante en este caso más bien es el regreso. Entonces en el regreso nada más tenemos de hipótesis que B intersección C es vacío. Y hay que probar que si pongo cerradura en B o si pongo cerradura en C, se sigue manteniendo esto de que es vacío. ¿Sale? Bueno, entonces a ver, como B y C son
están teniendo intersección vacía, pues podemos concluir ciertas cosas. Pues por ejemplo, el C debe de estar contenido en el complemento de B. ¿Sale? ¿Por qué? Pues porque justo ningún punto de C está en B, entonces el complemento debe contener. Y también viceversa. B debe estar contenido en el complemento de C. Sale. Ahora, justamente al inicio dije, estos complementitos son conjuntos cerrados. ¿Sale? Y entonces son conjuntos cerrados que están conteniendo al C y al B respectivamente. Una propiedad de la cerradura que vamos a ver en una de las ayudantías es cuando yo considero la cerradura de un conjunto, ese es el conjunto más pequeño cerrado que contiene a mi conjunto original. O sea, ¿qué quiero decir? Que justamente este conjunto C cerradura es un conjunto cerrado que contiene a C, y si existe otro conjunto cerrado que contiene a C, este debe de estar contenido, el C cerradura, dentro de ese. Entonces, como C está siendo contenido en B complemento, que es un cerrado, por esta propiedad, pues debe de pasar que que es la cerradura, se queda metido en B complemento. E igual, de forma análoga, cuando cierro B y considero su cerradura, pues debe estar contenido en C complemento. Y eso es por la propiedad de la minimalidad de los conjuntos, bueno, de las cerraduras de cierto conjunto, en el sentido de ser los conjuntos cerrados más pequeños que contienen al conjunto original. Entonces esto es como justo una propiedad de el operador cerradura, ¿sale? El operador cerradura satisface eso que estamos diciendo. Y entonces si se vale esto, fíjense que justo ya obtenemos lo que queremos. Si C cerradura se queda metido en el complemento, eso en particular implica que C cerradura intersección B tiene que ser vacío. Y también por otro lado, B cerradura intersección C tiene que ser vacío. Y eso es la definición de que B y C están separados. ¿Sale? Bueno, entonces esta demostración depende muchísimo de esta propiedad del operador cerradura. ¿Ok? Bueno, para el inciso 2, ahora tenemos la hipótesis de que B y C son conjuntos cerrados. Entonces, de nuevo, la ida va a ser muy sencilla. Si B y C están separados, pues justo como ya les dije, eso en particular implica que tienen que ser ajenos, y eso es la ida de esta demostración. Y el que va a ser interesante, pues es el regreso. Entonces, el regreso, ¿qué es lo que dice? Nada más tenemos ahora por hipótesis que B intersección C es vacío, y hay que probar que están separados. Bueno, también esta está fácil. ¿Por qué? Pues justamente B cerradura, por la propiedad que les dije hace ratito, es el mínimo conjunto cerrado que contiene a B. Pero como B es cerrado en este caso, justamente la cerradura va a ser lo mismo que el conjunto B. ¿Sale? Y de igual manera el C, al ser cerrado, su cerradura es la misma que el conjunto C. Y entonces, pues nada más esto de querer probar de que B intersección C es vacío, pues es cierto, pues justamente esta intersección es la misma que B intersección C, nada más de que estos elementos de conjunto son iguales. Y análogamente, también C intersección B, que C cerradura intersección B, es vacío, pues justamente C intersección B es lo mismo que C intersección B. Y estos, por hipótesis, ambos son el conjunto vacío. ¿Ok? Bueno, entonces el segundo inciso es un poquito más fácil incluso. Sale. Entonces, en el caso de que tengamos dos conjuntos que sean abiertos o cerrados, la condición de que sean ajenos sí va a ser equivalente a que estén separados, en este sentido de que cuando cierras uno no le pegas al otro, y también viceversa.
Pero bueno, eso no se va a cumplir para todos los conjuntos, justamente como vimos en el primer ejemplo. Si yo tengo dos conjuntos que no son cerrados los dos, o que no son cerrados, que no son abiertos los dos al mismo tiempo, que sean ajenos no va a ser suficiente para satisfacerse que están separados en este sentido, de que si cierras uno no le pega al otro. Sale. Entonces, ya que estudiamos un poquito esto de qué va a querer decir que ciertos conjuntos estén separados y qué quiere decir la disconexión, pues vamos a definir bien ahora sí la conexidad. Entonces, la definición pues va a partir de una negación de lo que ya definimos para el caso de disconexidad. Si tomamos un conjunto A de R a la N, vamos a decir que A es conexo si no es disconexo. Entonces, bueno, esta definición, como se dan cuenta, se basa en una negación de una definición diferente, ¿sale? Entonces, aquí se ve que hay como una dificultad grande de poder definir precisamente la conexidad. Que justamente, pues sí es complicado saber decir bien que algo como que esté pegado bien, ¿no? Es más fácil decir que cosas estén separadas y decir, bueno, algo va a ser conexo, algo sí va a estar bien pegado, si no tenía cosas separadas, ¿no? Bueno, entonces posteriormente vamos a ver mejores criterios para saber si algo va a ser conexo o no, o incluso si va a ser disconexo o no. Pero bueno, ahorita vamos a trabajar con el estudio de ciertos subconjuntos que también van a ser importantes para estudiar muchas nociones, en particular la conexidad y otras nociones que vamos a ver posteriormente. Entonces, vamos a definir lo que va a querer decir el segmento de recta que une dos vectores en Rn. ¿Sale? Entonces vamos a considerar dos vectores en Rn. Y a partir de estos dos vectores vamos a definir lo que es el segmento de recta. El segmento de recta que los une es el conjunto siguiente. Se va a denotar como corchetes x, y, como si fuera un intervalo, pero fíjense que aquí realmente no tenemos extremos reales, aquí tenemos extremos los vectores, ¿no? Que son eneadas. Y esto lo que va a significar son todas las combinaciones de la siguiente manera. Agarramos un real t, lo escalamos al x por este real t, y luego agarramos 1 menos t y hacemos el escalamiento de este para el y. Y lo que hacemos es variar el número t, que es un número real, que va a estar desde 0 hasta 1. ¿Sale? Entonces aquí estamos utilizando la estructura de espacio vectorial que tiene R a la n. Esto tiene sentido porque pues tenemos la noción de producto escalar y de suma vectorial. ¿Vale? Entonces, bueno, para entender un poquito qué es lo que está pasando, supongamos que tenemos ahí un dibujito donde aquí está el puntito x, por ahí están los ejes coordenados y demás, y por acá está el otro vector y. Entonces, lo que está significando este conjunto básicamente es como todos los puntitos que se ven como en este segmentito que une a x con y. Justamente, por ejemplo, el punto que está a la mitad es uno que se puede escribir como 1/2 de x más 1/2 de y. Y de hecho, pues así cualquiera de estos puntitos se escribe vectorialmente como una combinación lineal del escalamiento de x por algún número entre 0 y 1 más el escalamiento de 1 menos s real por el y. ¿Sale? Bueno, entonces eso es lo que significa geométricamente este segmento de recta que une x con y. Entonces, ¿por qué esto va a ser importante? Pues lo que queremos probar es que justamente estos segmentos nos van a ayudar a identificar si hay cosas como que vayan a tener conjuntos
dentro de ciertos conjuntos vamos a ver si podemos tener desconexión o no, ¿sale? Entonces lo que vamos a querer probar es la siguiente cosa. La siguiente proposición nos va a decir como un criterio basado con estos segmentos de recta de ver si algo va a estar pues va a tener como desconexión o no. Entonces vamos a tener ahorita, supongamos, dos subconjuntos de R a la n que están separados, así como definimos al inicio, y vamos a tomar un puntito X que está en el B y un puntito Y que está en el C. ¿Sale? Entonces lo que queremos concluir es lo siguiente. ¿Existe algún punto en el segmento de recta Z en el segmento de recta definido por X y Y, de manera que el Z no vive ni en B ni en C? ¿Sale? Que en un dibujito lo que estaríamos diciendo es, supongamos que yo tengo aquí el puntito X que estaba como en el conjunto B, y por acá tengo el puntito Y que estaba en el conjunto C, y como B y C están separados, como que debe de haber algo aquí en medio, en el segmento de recta, que no está metido ni en B ni en C. ¿Sale? Eso es lo que está diciendo esta proposición. Que si yo tengo dos puntos diferentes en dos conjuntos que están separados con esta definición, entonces el segmento de recta entre estos dos puntitos, el X y el Y, no se puede quedar metido completamente en la unión de B y C. ¿Sale? Entonces eso nos va a ayudar justo para pues, saber si ciertas cosas sí van a estar separadas o no. ¿Sale? Como que los segmentos de recta no se van a poder quedar metidos todos dentro de dos conjuntos que estén separados, ¿va? Lo cual sonaba más o menos sensato, ¿no? Ok, entonces ¿cómo vamos a demostrar esto? Vamos a hacer la construcción de un conjunto de reales primero. Entonces el conjunto de reales va a ser el siguiente. Lo vamos a denotar como S mayúscula y va a ser el conjunto de reales entre 0 y 1 que satisface la siguiente propiedad. Para cualquier número t que está en el intervalo de 0 a s, queremos que se cumpla la siguiente cosa. Cuando me fijo en el vector x sumado con t multiplicado al escalar y, que al vector y menos x, eso pues nos da un vector. Vamos a pedir que esto se quede metido en la C cerradura complemento. Entonces, bueno, ahorita puede parecer medio raro esto, pero vamos a ver por qué tiene sentido. ¿Sale? Entonces, bueno, primero, vamos a ver que ese es distinto del vacío. ¿Cómo vamos a hacer para ver que es distinto del vacío? Pues vamos a ver que 0 vive en ese. Que 0 viva en ese, lo que nos está diciendo es, hay que ver si en el intervalo de 0 hacia 0, que en realidad nada más es el punto 0, se satisface esta condición de acá. ¿Sale? Entonces, cuando me fijo en este vector que está escrito en la propiedad, cuando agarro t igual a 0, que es el único real que está realmente en este intervalo, pues lo que queda es x más el vector 0 multiplicado por y menos x, y pues el vector 0 por y menos x pues nada más es el vector 0, que al escalar 0 multiplicado por y menos x es solo el vector 0, entonces esto nada más queda x. Ahora el x yo lo pensé como un punto que está dentro de B, y como B y C están separados, esto quería decir que en particular C cerradura no le pegaba a B, o dicho de otra manera,
C cerradura complemento debe de contener a B. ¿Sale? Entonces tenemos esto. Y entonces con eso logro probar esto de aquí, que 0 sí está en el conjunto S. Muy bien. Ahora, vamos a ver que este conjunto S es un conjunto de reales que es distinto al vacío y además está acotado por 1 porque los números S están en el intervalo de 0 a 1. Entonces satisface las propiedades para sacarle supremo. Entonces vamos a considerar alfa el supremo de este conjunto. ¿Sale? Y vamos a ver la siguiente cosa. Vamos a probar que de 0 hasta alfa, todo este intervalo semiabierto está contenido dentro de este conjunto S. Entonces, pues sea un S que está metido entre 0 alfa, S chiquita. Como S chiquita está en este intervalo, en particular S es más pequeño que alfa. Y por la propiedad del supremo, si yo tomo un número real que es más pequeño que el supremo, debe de existir un S' que sí vive en el conjunto, tal que este S es más pequeño que el S' y este S' es menor o igual que alfa. Pero lo que importa es realmente solo esto. Entonces, si este S chiquita es más pequeño que S' y el S' ya vive en S, en particular, ¿qué va a pasar? Pues el intervalo de 0 a S pues debe de contener al intervalo de 0 a S'. ¿Sale? Nada más de que S' es más pequeño que... Perdón, al revés. El intervalo de 0 a S debe de estar contenido en el intervalo de 0 a S'. ¿Ok? Y además, por el S' pertenecer al conjunto S grandota, se satisface la siguiente cosa. Para todo t que está entre 0 y S', este vector x más t por el vector diferencia se queda metido en C cerradura complemento. En particular, si se vale para todo el intervalo 0, S', pues también se vale para todo el intervalo 0, S. Entonces esto también es cierto para todo t en el intervalo 0, S. Y eso pues es la propiedad que queríamos probar para ver que un S vivía en el conjunto S mayúscula, ¿no? Entonces esto implica que S minúscula sí vive en el conjunto S mayúscula. Entonces esto fue, partimos de agarrar un S que estaba en este intervalo y logramos probar que este S tendría que vivir en el S mayúscula. ¿Sale? Bueno, muy bien. Entonces todo el intervalo de 0 a alfa, donde alfa es este supremo, pues son reales que viven en nuestro conjunto S mayúscula. Pero ahora vamos a ver qué pasa cuando considero el numerito alfa y el vector asociado a este alfa. Entonces, si yo considero alfa, justamente me va a dar un vector x0 que va a ser justo x más alfa por el vector y menos x. ¿Sale? Entonces vamos a ver qué pasa con este. Lo primero que vamos a demostrar es la siguiente cosa. x0 vamos a ver que no vive en B. ¿Sale? Para probar que no vive en B, esto es una afirmación, hay que demostrarlo. Para probar que no vive en B, pues vamos a hacerlo por contradicción. Vamos a suponer que sí. Supongamos que este vector x0 sí vive en B. ¿Sale? Ok, entonces si vive en B, lo que vamos a hacer es ver que hay una contradicción como a la cosa de la construcción del supremo. Esto nos va a implicar al menos ciertas cosas. Por ejemplo, alfa va a tener que ser menor que 1, si es que sucede esto. ¿Por qué? Justo cuando consideramos en esta combinación x más 1 por el vector y menos x, pues lo que queda es justamente nada más el vector y, ¿sale? Y el vector y vive en C,
que es ajeno de B, ¿no? Entonces este vector, cuando nosotros le ponemos este escalar, no puede vivir dentro de B. Entonces este alfa justamente es el que nos define este vector x0, pero está viviendo en B este x0, entonces no puede ser que el alfa haya sido 1, porque en el 1 sí vives en C, ¿sale? Entonces alfa tiene que ser menor que 1. Ahora, como el B está también metido dentro del complemento de este conjunto cerrado, del C cerradura, pues este es un conjunto abierto, ¿sale? Entonces nosotros tenemos que x0 vive en el conjunto abierto, el complemento de C cerradura. Como es un conjunto abierto, pues debe de existir un radio positivo tal que la bolita de radio R centrada en este x0 se queda metida todo en el complemento del C cerradura, porque es un conjunto abierto. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a considerar es un R', que va a ser el mínimo entre 1 menos alfa medios y R multiplicado por la norma de x menos y, que va a ser una cosa distinta de 0, ¿sale? Porque x y y no pueden ser iguales, porque si no serían un mismo punto que viven en dos conjuntos ajenos, lo cual es absurdo, y dividido entre 2. ¿Por qué agarro este R'? Ahorita vamos a ver, ¿sale? Entonces lo que vamos a hacer es la siguiente cosa. Vamos a probar que para todo número t que satisface la siguiente cosa, le gana al alfa y pierde contra alfa más este R', vamos a ver que la norma entre este x0 menos el vector inducido por este t, con este mapeo que hemos estado utilizando, x más t por y menos x, vamos a ver qué pasa con esta norma de esta diferencia, que básicamente es la distancia entre el vector x0 y todos estos puntitos. Pues si hacemos la sustitución de x0, pues esto es x más alfa por y menos x, y le estoy restando el vector 0, que es el vector x, menos t por y menos x. Haciendo las cuentitas, pues esto se simplifica con este y nada más queda utilizando las propiedades del espacio vectorial. Pues alfa menos t multiplicado por el vector y menos x, y por la propiedad de homogeneidad, pues esto queda valor absoluto de alfa menos t por la norma de y menos x. Y aquí vamos a utilizar como estamos teniendo al t. Justamente cuando me fijo en alfa menos t, pues el numerito alfa menos t es más pequeño que el R', ¿sale? Y esto lo tengo que multiplicar por y menos x. Y además R' al ser más pequeño que esta constante de aquí, pues esto va a ser a su vez menor o igual que si yo pongo R medios, aquí me equivoqué en la cuenta, debe ser la división, no la multiplicación. ¿Sale? Entonces aquí quedaría la constante y menos x por la norma de y menos x, que se simplificarían y quedaría nada más R medios, que a su vez es más pequeño que R. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que concluiríamos? Que la distancia entre x0 y todos estos puntitos que están sobre el segmento de recta, porque esos son puntos del segmento de recta, están distando menos que R del x0. Eso implica justamente que todo este segmentito de recta es el segmentito que une x0 hasta pues todos estos puntitos,
aquí para cada t estoy obteniendo ciertos puntitos, todos se quedan metidos dentro de la bolita de radio R, ¿sale? Y entonces lo que podríamos concluir es una cosa de este estilo. Nosotros ya sabíamos lo que está pasando aquí va a ser de 0 hasta alfa. Todos los reales estaban dentro del conjunto S, pero además aquí le voy a poder estar agregando un poquito más, hasta desde alfa hasta alfa más R'. También van a vivir dentro de S. Pero entonces lo que nos estaría diciendo esto es que alfa más R' vive en S, pero alfa más R' sí es una cosa más grande que alfa, que era el supremo, ¿no? Entonces esto es una contradicción, porque pues no puede vivir dentro de nuestro conjunto que le sacamos supremo un número que sea más grande que el supremo. El supremo es una cota superior, ¿sale? Entonces la contradicción viene de ¿qué? Pues de haber supuesto que el x0 sí vivía dentro de D. Nada más un comentario rápido. ¿Por qué usé R' al mínimo de esto? Para que sí tuviera sentido que estos puntitos fueran el segmento de recta que estamos considerando de X hacia Y, ¿sale? Porque justo en los t's que le puedo meter aquí deben ser cosas de manera que cuando hago este puntito sí siga siendo un punto entre X y Y. Entonces para eso necesitas que no te vayas muy lejos, ¿no? Entonces esa es la condición ahí, nada más. Sale. Entonces llegamos a una contradicción. Concluimos que x0 no vive en B. Va. Entonces de aquí vamos a tener dos casos. Caso 1. x0 tampoco vive en C. Entonces aquí ya la armamos. El punto que andamos buscando pues ya va a ser x0. x0 es un punto que está en el segmento de recta, porque se puede escribir justamente como 1 menos alfa, se hacen las cuentitas, más alfa por y. Y justamente no viviría ni en B ni en C, o sea, no vive en la unión. Entonces ese es el caso fácil. El caso que hay que hacer un poquito todavía más es cuando x0 posiblemente sí viva en C. Y eso sí puede pasar, ¿sale? Entonces, en el caso de que x0 viva en C, tenemos que hacer todavía un poquito más. Vale. Entonces, como x0 vive en C, vamos a ver que aquí tendremos ciertas condiciones. El alfa debe ser mayor que 0. ¿Por qué? Justamente el alfa es el que define el x0, ¿no? Entonces, si nos fijamos en qué vector está asociado cuando metemos el 0, pues queda justo x más 0 por el vector y menos x, que justo nada más va a quedar el vector x que vive en B, y el B está separado de C, o sea que este puntito x no puede estar en C. Entonces eso implica que x es distinto de x0, y entonces el alfa, que es el que define al x0, no puede ser justamente el que también definía el 0, ¿no? Sale. Bueno, entonces tenemos esa propiedad. Y además, como x0 vive en C, pues lo que también podemos decir es porque estaba separado B y C, pues C debe estar contenido en el complemento de la cerradura, que es un conjunto abierto. ¿Sale? Entonces, como es un abierto, podemos de nuevo utilizar el argumento de que existe una bolita centrada en x0 que se queda metida todo en este complemento. Entonces existe un R positivo tal que la bolita con radio R centrada en x0 se queda metida todo en este conjunto abierto, que es el complemento de B cerradura. ¿Sale? Bueno, y entonces lo que vamos a hacer es una cosa muy parecida a lo que hicimos hace ratito. Vamos a construir un x0' que va a ser de la siguiente manera. x0
prima va a ser x más alfa menos t prima por el vector y menos x, donde el t prima es el mínimo entre alfa medios y r entre 2 dividido por la norma de x menos y, donde r justo es el r definido por esta bolita. Entonces, bueno, primero vamos a ver qué onda con este x0'. Vamos a ver que sí vive dentro del segmento de recta. Para probar eso, lo que necesitamos ver básicamente es que x0', ya que lo reescriba, nos va a quedar como 1 menos alfa menos t' por el vector x más alfa menos t' por el vector y. Entonces, para ver que está en el segmento de recta, estos dos numeritos, este y este, tienen que ser números positivos y menores que 1. Alfa menos t' va a ser positivo, sí, solo sí. Alfa es mayor que t', pero t' es el mínimo entre alfa medios y r sobre 2 entre la norma de esto. Entonces lo que podemos concluir es que alfa medios es mayor o igual que t', y aquí ya nada más concatenamos que alfa sí le gana a esto. Entonces de aquí sacamos que este número sí es positivo. Para ver que es menor que 1, lo que tenemos que probar es que 1 le gana a alfa menos t'. ¿Sale? Pero pues eso es equivalente a probar que t' le gana a alfa menos 1. Pero alfa es un número que es menor o igual que 1. Entonces en realidad esto es un número negativo. Y el t' pues sí es un mínimo entre dos números positivos. Entonces esto pues es una trivialidad porque este lado es negativo. Y este lado de acá es un número positivo. Sale. Entonces con eso podemos concluir que este x0' que construimos sí está siendo un punto dentro del segmento de recta, que una x con y. Y vamos a ver que este x0' cumple lo que yo quisiera, de que no vive en C. Y entonces, además, como alfa menos t' es un número más pequeño que alfa, por lo que hicimos muy al inicio, cualquier número más pequeño que alfa vive dentro de nuestro conjunto S mayúscula. Y como es un número que vive dentro de S mayúscula, en particular el vector inducido por alfa menos t', justamente está teniendo cierta propiedad. O sea, justamente lo que nos dice es que este x0', que era lo mismo que x más alfa menos t' por el vector y menos x, está siendo un vector que está metido dentro del C cerradura complemento. ¿Sale? Entonces eso en particular, ¿qué nos va a decir? Justamente que este x0' no vive en C. ¿Sale? Porque justamente está haciendo un punto del complemento de su cerradura. Entonces no debe de vivir en C. Y vamos a ver que tampoco está dentro de B. Para ver que tampoco está dentro de B, justo vamos a ver que la distancia entre x0' y el x0, ¿cuánto va a ser? Pues esto va a ser justamente x más alfa menos t' por y menos x menos x menos alfa por y menos x, y estamos sacando la norma de esto, que haciendo las cuentitas pues lo que va a quedar nada más es el valor absoluto de t' multiplicado por la norma de y menos x, y justo por la construcción del t' esto es menor o igual que r entre 2 la norma de y menos x multiplicado por la norma de y menos x, que se van a simplificar y justo va a quedar nada más r medios, que es más pequeño que r. Entonces el x0' vive dentro de la bolita centrada en x0 y radio r. ¿Sale? Pero ¿qué había cumplido esa bolita? Pues esa bolita cumplía que vivías dentro de el complemento de B cerradura.
Entonces lo que está pasando es que este puntito x0' es un punto del complemento de B cerradura. Por lo tanto, x0' tampoco está dentro de B. Y entonces ya logramos construir en este otro caso el puntito x0', que no va a estar ni en B ni en C. Entonces no estás en la unión. Perfecto. Entonces, bueno, esta proposición es un poco larga, tiene muchos pasitos y es un poco técnica, pero al final la idea es medio sencilla de entender. La idea es que si tengo yo un puntito x0 en un vector x, perdón, en un conjunto B y un vector y en un conjunto C, y los conjuntos B y C están separados en esta definición de que la cerradura de uno no le pega a la otra, entonces cuando me fije en el segmento de recta, por ahí en medio debe de haber puntitos que no están ni en B ni en C. ¿Sale? Entonces eso va a ser muy útil para demostrar ciertas cosas posteriormente. Y con eso vamos a poder hacer varias cosas al respecto de la conexión que pueda haber dentro de ciertos conjuntos. Entonces, por mi parte eso es todo por este video y nos vemos en la próxima.